Ahí está. Bien, bueno, el resultado, básicamente lo que dice es que si tú tienes dos triángulos, ¿verdad? Con la misma base y con la misma altura, ¿sí? Entonces poníamos algunos ejemplos la vez pasada. Bueno, si quiere alguien estar ahí, no puedo dibujar aquí con mi pluma. No sé qué le pasa. Ah, ya. Bueno, lo voy a platicar un poco para que comentemos así nada más como recordatorio por el comentario que hay que no se entendió, ¿no? Entonces tenemos dos triángulos, dice que tienen la misma base. Entonces podemos pensar que los triángulos son de esta forma y que esta es su base. O sea, la base desde este vértice, pues, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que estos dos triángulos, pues tienen la misma base, ¿verdad? Y lo que nos dice el resultado es que si eso ocurre, entonces vamos a tener que la razón entre sus áreas va a ser igual a la razón de las alturas que se levantan de la base común, que en este caso, pues, esta sería la altura de este, ¿verdad? Y vamos a pensar que esta es la altura de este. Entonces, si a este le ponemos H1 y a este le ponemos H2, lo que nos dice es que el área de ABC entre el área de ADB, pues va a ser igual a lo que sería la altura en el triángulo ABC entre la altura en el triángulo ADC. Es un resultado bien intuitivo, ¿verdad? Porque lo que tenemos acá es que el área del triángulo ABC, si a esto le ponemos B, ¿verdad? Que la base es la misma, pues va a ser base, ¿verdad? Por altura sobre 2. Y lo mismo vamos a tener, ¿verdad? Para el área de ADB. Va a ser la base por la altura sobre 2. Y entonces al tomar el cociente, la razón, dice, la razón de las áreas va a ser el cociente de ABC, ¿verdad? Del área de ABC entre el área de ADB. Pues va a ser base por altura, ¿verdad? Por H2, entre 2, entre base por altura entre 2. Y al hacer esta operación, pues lo que nos va a quedar, ¿verdad? Es que la base, bueno, nos quedaría base por altura, ¿verdad? Por el 2 de abajo, si quieren ponerlo así de esa manera, o como ustedes lo hagan comúnmente. Esta es nada más una operación. Y al hacer este cociente, pues nos damos cuenta que lo único que queda es la razón de las alturas, ¿verdad? Que es este que está aquí. Maestra, no es ADB, no es ADB, perdón, es ADC. ¿No sabe ese? Es que puso usted ADB. Ah, ADC, sí. Y bueno, le cambié ahí el lado, ¿no? Sí, muchas gracias. No te puse atención que me querías corregir eso desde hace rato, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿sí está claro? Ahora sí queda claro lo que dice el lema, ¿verdad? Sí. Ok, entonces es un resultado que les puede ayudar mucho en algunos problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que podían usar en la tarea pasada, ¿verdad? En uno de los problemas donde había varios triángulos que tenían base común, pues era este resultado, ¿no? Si hablábamos de la razón si quisiéramos hablar de la razón de las áreas, pues podíamos escribirla en términos de la razón de las alturas. O sea, va a haber muchos problemas donde van a poder hacer ese tipo de cosas. ¿Ok?
Bueno, entonces ya está esa parte. Vamos a ver ahora algunos resultados previos a lo que serían los criterios de semejanza, pero la clase de hoy, el objetivo es que podamos identificar ya cuándo dos triángulos son semejantes y qué vamos a entender por semejanza. ¿Ok? Bien, vamos a ver esta definición. Aunque ya hemos usado este tipo de rectas sevianas, van a ver. Y nos dice que si tenemos los segmentos de recta que unen un vértice de un triángulo con cualquier punto del lado opuesto, se conocen como sevianas. En realidad lo que está diciendo es que si yo tengo un triángulo, cualesquiera, ¿verdad? Y me fijo en este vértice, todas estas líneas que van y descansan sobre el lado AB son sevianas. Todas esas rectas. ¿Sí? Cuando nos ponen un triángulo de múltiple, que tenga múltiples figuras adentro y que sea así, podemos decir que las rectas de los diversos triángulos son sevianas. Sí, CD1, CD2, exactamente, CD3. Incluso, pues, uno podría decir que también CA y CB son sevianas, ¿no? Lupita. Ande. Que sean sevianas, o sea, tiene algo para que te ayude, yo que sé, o sea, tiene alguna, ¿cómo se dice? Alguna definición, pues, el ser sevianas, es simplemente eso, pues, que... Sí, bueno, casi todos los teoremas que tienen nombre o las definiciones o algunos conceptos que tienen nombre es porque llevan el nombre de quien los introdujo por primera vez, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, pues fue Pitágoras quien planteó primero ese resultado, ¿no? Y aquí, pues las sevianas, pues es o igual que este teorema de Seba, pues es básicamente por eso, ¿no? Por la persona que habla por primera vez de este resultado. ¿Mande? También como el truquito de Gauss. También Gauss, la suma de Gauss no es un truquito, ¿verdad? Ya es todo un resultado que se puede demostrar de muchas maneras. Sí, la fórmula de Gauss o la suma de Gauss, pues lleva el nombre porque fue Gauss el primero, ¿no? Que las introdujo, ¿no? Digo, a veces les toca a ellos ponerles nombre, pero a veces otra gente les pone el nombre porque empieza a ver sus trabajos y se da cuenta que él fue el primero que, que introdujo ya sea ese resultado o ese concepto. Y por eso se llama así. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, bueno, ayer sí teníamos la cámara encendida, ¿no? Y no sé si les gusta más con cámara encendida o no, pero bien. Entonces vamos a ver el teorema de Seba. El teorema de Seba nos dice lo siguiente. Si tenemos un triángulo, ¿verdad? ABC, bueno, vean, nada más como un comentario adicional, ¿no? Si yo hubiera trazado la altura en este triángulo, desde el vértice C, también la altura es una seviana, ¿sí? También si hubiera trazado la mediatriz o la bisectriz. Son casos particulares de seviana. Solo que seviana es un término más general porque hay rectas, ¿verdad?, que no tienen ese tipo de características y también podrían ser interesantes de trazar en algún triángulo, ¿no? Bien, entonces regresamos acá con el teorema de Seba. El teorema de Seba nos dice entonces que si yo tengo un triángulo, lo voy a dibujar acá. Si yo tengo un triángulo ABC, ¿sí? Y si tomamos los si tomamos puntos, dice D, E y F sobre los lados, D está sobre BC. Si tomo un punto aquí D, si tomo un punto E que está sobre AC, está sobre AC y un punto F sobre el lado AB respectivamente. Entonces dice las rectas AE, BF
y CD concurren en un punto. Concurren en un punto, lo que quiere decir es que perdón, la recta AE, bueno, creo que dibujé aquí, está bien. Están raras, ¿no? Pero sería como que dibujé mal el triángulo, ¿no? Bueno, déjenme ver si lo tengo enseguida. Sí. Bueno, el punto importante aquí, déjenme regresar a la otra. Aquí está. El punto importante aquí es el siguiente, ¿no? O sea, si yo tengo un triángulo, ¿verdad? ABC, y tomo puntos en los lados del triángulo y trazo las rectas que van desde el vértice, digamos, hasta el punto identificado en el lado. Entonces, esas tres rectas se van a intersectar en un punto. Eso significa que concurran. ¿Sí? Pero está mal escrito el teorema, ¿no? Porque sí, está ahí mal dice escrito porque está AE. considerando otro triángulo. Por eso es que no me salió así, ¿no? O sea, lo que debería de decir, ¿verdad? Es que el punto D está sobre el lado BC, ¿verdad? Está bien. El punto E está sobre el lado AC y el punto F está sobre el lado AB. Eso está bien, ¿no? Pero las rectas la recta sería en este caso, ¿verdad? Déjenme, no veo acá en la pantalla. Pero las rectas sería AD, ¿verdad? La recta FC y la recta BE. Estas son las que se cortan. ¿Sí? Lupita, Mande. según yo también, si F, D y E son puntos medios, esos 6 triángulos que se forman son iguales, ¿no? Sí, pero aquí no necesariamente estamos en el caso en que los puntos, ¿verdad? Son puntos medios. Ahorita vamos a ver como un problema, ¿no? Particular ese caso y lo vamos a resolver. ¿Sí? Entonces, vean, lo que está diciendo es básicamente esto, ¿no? Esto que está aquí en la figura es esto. Y este signo de interrogación es que están confundidos, no entienden. ¿Ya, chicos? Yo hasta ahorita sí entiendo, pero pues, o sea, lo que sí no logro ver es para qué nos va a servir esto. ¿Para qué les va a servir? Pues lo que estamos viendo ahora es en relación, ¿verdad? A las proporciones de los lados, ¿sí? Fíjense lo que dice el teorema, ¿no? Aquí está. Esto es lo importante. Dice que las proporciones de los lados, ahora, ¿verdad? Vean, el lado BD entre DC por CE entre EA por AF entre FB, dice, es igual a 1. Entonces, esto que está aquí, cuando uno viene e identifica en el triángulo, pues hay situaciones otra vez donde ustedes van a conocer varios de los lados de un triángulo que puede interesar encontrar el perímetro, que puede interesar encontrar áreas, que puede interesar encontrar proporciones de áreas. O sea, hay muchas cosas que podrían estar ustedes tratando de hacer, ¿no? Y que les sirva esta razón, ¿no? De proporciones, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes lo ven así de esta manera, acuérdense de la clase de Rebeca, donde les puso una expresión que usaba uno de los resultados, creo que era el hack 2, si no mal recuerdo, donde les decía lo siguiente. A ver, déjenme, lo voy a tratar. Al final todo seguía siendo igual. Sí, que decía que si AX es igual a Y A
y es igual a ZC, ¿sí? No, Sería esa, un equivalente. Entonces, no, esa ya ve. entonces X, Y, Z es entre A, B, C por A más B entre X más Y por B más C entre Y más Z y nos falta uno, C más A entre Z más X. Todo esto es igual a 1. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Pues es una Que cosa también para... nos dijo que era igual a X, Y, Z, ABC o ABC, X, Y, Z. Pues por eso es Como igual a 1, fracción en un porque problema. es exactamente lo mismo. Bueno, Y eso, ese exactamente lo mismo. problema que les dejó Rebeca en la tarea 2, pues es básicamente este mismo resultado. O sea, uno podría usar ese tipo de... Es que en pocas palabras es lo mismo, porque si te das cuenta, no, usted mismo dijo que no es necesariamente puntos intermedios, pero si lo tomamos como puntos intermedios terminará siendo lo mismo, porque B y C son iguales. BD y CD son, y CD son iguales a... Si son los puntos medios, sí, vas a llegar a ese tipo de... Se cumple así, pero si no son los puntos medios lo podemos explicar con el problema que nos enseñó Rebeca. Sí, de hecho, yo pondría lo siguiente, a ver, como ya estamos en eso, déjenme compartirles un resultado compartir. Si yo les pusiera algunas igualdades equivalentes a lo que les puso Rebeca en el hack, que decía que si A sobre B es igual a C sobre D, vamos a decir IN entero mayor que 0, fíjense lo que se va a cumplir. Una de las cosas que se cumple, pues es básicamente el hack 2 que les había dado Rebeca, ¿no? Ahorita va a aparecer. Pero se va a cumplir también que A más B entre A es igual a C más D entre C. También se va a cumplir que A menos B entre A es igual a C menos D entre C. También se va a cumplir que A más B entre A menos B es igual a C más D entre C menos D. También se va a cumplir que A sobre B es lo mismo que A más C entre B más D, que este es el hack que les dio Rebeca, ¿verdad? Sí, ese es el hack, Ese es lo que les dio. Y también se va a cumplir que A a la N entre B a la N es lo mismo que C a la N entre D a la N. Sí. Entonces, hay muchas cosas que parecen, o sea, todo está relacionado aquí, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que todas No estas... importa cómo ordenemos las fracciones o las cambiemos, siempre van a ser iguales. Sí, que ustedes pueden, si tienen este tipo de cosas presente, al momento de estar buscando relaciones entre proporciones de lados, imagínense que todas estas cantidades que A es entero, ¿no? Que A, B, C, D son positivos. Entonces, si todos son positivos, entonces todas podrían ser longitudes de lados de figuras geométricas. ¿Sí? De triángulos en particular. Entonces podrían empezar a usar este tipo de resultados para poder encontrar luego cosas que les interesa, ¿verdad? Para hacerlo más fácil. Lo entiendo, pero no sé cómo usarlo en práctica. Sí, pues es que en la práctica uno tiene que hacer muchos problemas. Esa es la única forma. ¿Sí? O sea, cuando hacer muchos problemas, que ustedes digan, a ver, con este tema voy a buscar algunos problemas y voy a aprender bien cómo usar, por ejemplo, o dónde usar el teorema de Seba, ¿sí? O dónde usar el teorema de Pitágoras,
¿Sí me explico? Eso se Sí. tiene que adquirir con la práctica. ¿Sí? Pero Bueno, tenemos entonces, que hacerlo nosotros mismos, buscar problemas y hacerlos. manden. Tenemos que hacer eso, lo de buscar problemas y nosotros hacerlos. Sí, sí, en todas las áreas, no nomás en geometría. Pero digamos que es parte de lo que uno espera que hagan, ¿no? En todas las áreas. Les digo, por ejemplo, aquí en geometría, hay una cosa bien, bien padre y que seguramente ayer se dieron cuenta algunos. Lo que uno, bueno, un problema lo puede resolver cada uno de ustedes de una manera diferente dependiendo de las herramientas que ya dominan. Por ejemplo, ahorita de lo que hemos discutido, todos son resultados muy, muy básicos. Pero por ejemplo, la tarea que resolvimos ayer, básicamente, pues usamos lo que ya conocíamos, que eran cosas como congruencias, teorema de Pitágoras, ángulos en un triángulo, ángulos entre paralelas, ¿sí? Pero yo podría, después de terminar la clase de hoy, ustedes podrían regresar a esos problemas y decir, no, ahora voy a usar semejanza. Si puedo usar semejanza en algún problema, darme cuenta si lo puedo demostrar usando semejanza. ¿Sí, sí está claro? Sí. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Vean, el teorema de Seba dice básicamente eso, ¿no? Que bueno, ya vimos que esto no es así, ¿verdad? No es AE, pero lo voy a corregir, ya lo corregimos en el dibujo, ¿verdad? Y lo otro es que el recíproco, dice, del teorema de Seba también es cierto. En realidad lo que quiere decir es que si ustedes tienen un triángulo, ¿verdad? Con estas características de tener puntos sobre los lados del triángulo, y se cumple esta relación que está aquí, entonces pueden concluir que AD, B, acá sí está bien escrito, ¿no? B y CF son puntos concurrentes. ¿Sí está claro? Concurrentes. Ah, no, concurrentes. Concurrentes, concurren es que se intersectan. Eso es lo que estamos diciendo. Yo tengo un triángulo, trazo 3 líneas, perdón, que son desde sus vértices y esas 3 líneas se van a intersectar. Eso significa que concurran, ¿ok? Entonces, el que el teorema se cumpla en los dos sentidos o que el recíproco del teorema se cumpla también, lo que quiere decir es que si esta propiedad es cierta, entonces las 3 rectas se van a intersectar. Y por otro lado, el teorema dice que si estas 3 líneas concurren, entonces se va a cumplir esto. ¿Sí? O sea que sí o sí, si concurren, va a cumplirse esto y al mismo tiempo se va a cumplir que concurren. Sí, exactamente. Si concurren, se cumple esto. Sí. Si concurren, se cumple esto. Si esto se cumple, concurren. En matemáticas eso se llama como que hay un sí y solo sí. Sí, solo sí. Sí, entonces sí. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Vamos a borrar. Si nos damos cuenta que son congruentes es porque literalmente pasa la primera ocasión y porque darnos cuenta que son congruentes, si pasa la primera, tienen que ser congruentes, o sea, cosas extrañas, concurrentes. Miren, aquí nada más les escribí la idea de lo que sería usar el hack 2, ¿no? Que ya conocen ustedes en la demostración de lo que sería el teorema de Seba. Y aquí lo que estamos identificando como X, Y, Z, U, V, W son las áreas de los triángulos. Alguno de ustedes me decía que si eran los puntos medios, entonces teníamos triángulos con las mismas áreas, ¿verdad? Teníamos los 6 triángulos con las mismas áreas, ¿cierto? Bueno, pues eso básicamente sería pues que X, Y, Z, W, V, pues es igual, ¿no? En todos los casos. No vamos a decir mucho más del resultado. Lo que me interesa más es que ustedes aprendan a usarlo. ¿Sí?
Pero vamos a ver un ejemplo que en algunos libros viene como un teorema. Y es justamente el de los puntos medios, ¿no? Porque nos dice que las medianas de un triángulo son concurrentes. ¿Qué habíamos definido por mediana? Los puntos medios de cada segmento hacia el punto los puntos contrario del medios, mismo ¿verdad? segmento. Entonces trazo la mediana desde el vértice B y le voy a poner que ese es el punto E. Entonces lo que se cumple es que AE es igual a EC, ¿verdad? Y trazo la mediana desde el vértice A al lado BC y se cumple, ¿verdad? Y si le pongo D, que BD, sí, es igual a DC. Trazo la mediana desde el vértice C y le pongo el punto F. Ah, caray. Le pongo el punto F. Y entonces se cumple que AF es igual a BF, ¿no? Como magnitudes de lados, ¿verdad? Entonces, vean, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los cocientes? ¿Qué va a pasar con lo siguiente? ¿Qué va a ser BD entre DC? Pues va a ser igual a 1, ¿verdad? Chicos, no estén jugando. Recuerden que hay que ser respetuosos con todos los demás. ¿Sale? Si ponemos BD entre DC por AF, digo, ay, ya no sé cómo hacer. BD entre DC. BD entre C entre AE también es 1, ¿verdad? Porque aquí tenemos estas tres igualdades. Y además también tenemos que AF entre BF es igual a 1. A 1. Entonces, si aplicamos aquí el teorema de Seba, ¿verdad? Lo que nos dice es que el producto de estas tres cosas debe de ser 1. Y es cierto, aquí se cumple, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? BD entre DC por S. Es que S, aunque es lo mismo que C. Entre AE. Entre AE. Por AF. BF. Eso que está ahí, lo voy a poner aquí. Va a ser igual a 1 por 1 por 1, pero esto es 1. Entonces se cumple el teorema de Seba y concluimos que los puntos, ¿verdad? Se cortan. Sí, las medianas se cortan en sus puntos medios. Y eso es lo que está diciendo. Y las medianas de un triángulo son concurrentes y además se cortan en el punto medio, ¿no? Entonces, G es el centroide, o sea, G es el centro. Sí, y entonces eso tiene nombre, ¿no? Por eso es que se le llama centroide o se le llama centro de gravedad o se le llama gravicentro o baricentro. Cualquiera de estos nombres pueden aparecer en algún problema. Y ustedes tendrían que saber que se refiere exactamente a lo mismo. Y que es que si a esto le llamo G, ¿verdad? Que las medianas de un triángulo se cortan, ¿verdad? En un punto de concurrencia que no es otra cosa más que su gravicentro, su centroide o su baricentro. ¿Sí? ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No. Mi única pregunta. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es el primer teorema de Tales. ¿De qué? De Tales. ¿Qué es eso? Pues eso vamos a ver, tienes que esperar. O sea, las preguntas de que qué sigue no se valen. Las que se valen son si tienen dudas, ¿no? Bueno. Maestra, ¿me va a dejar mucha tarea de Pues no les voy a dejar mucha. Poquita, suficiente. ¿Cuánto es suficiente para usted? Pues unos 4 o 5 problemas. 4, please. Bueno, vamos a ver
¿Qué tenemos con el primer teorema de Tales? Bien, el primer teorema de Tales nos dice lo siguiente. Si tenemos un triángulo ABC, como este que está aquí, ¿verdad? Y tomamos puntos D y F sobre los lados AB y sobre los lados AC. ¿Cómo? No lo entendí. Pues todavía no terminé. No entendí qué dijo. Ah, estoy leyendo nada más el teorema. Y aquí está escrito. Si tengo el triángulo ABC, ¿ok? Y tomo puntos D y E. D está sobre el lado AB y E está sobre el lado AC. Entonces se va a cumplir que la razón o las proporciones, vamos a decir, de los lados, fíjense, la razón de los lados, AB entre AD y AC entre AE van a ser iguales. Eso se va a tener, y entonces, si esto se cumple, si los lados son proporcionales a uno, entonces voy a poder garantizar que la recta DE y BC es paralela, o son paralelas. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro lo que dice el primer teorema de Tales? No lo entendí. ¿No lo entendieron? ¿Quién sí lo entendió? Yo. ¿Quién levantó la mano? Quiero agua. Yo sí entendí. A ver, Sebastián Gutiérrez levantó la mano. Levantaron la mano, pero ¿y qué significa levantar la mano? Pues Ya entendí. Es que me confundí con algo que dijo y le entendí mal. Ok. Bueno, está bien. Luego no alcanzo a ver el chat, por eso está bien que si quieren hablar, luego hablen, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. A ver, de nuevo. El primer teorema de Tales, bueno, otra vez. ¿Por qué se llama Tales? Pues porque fue Tales, el primero, ¿sí? Que habló de este resultado, ¿no? Y son resultados muy importantes en geometría. Se llama primer teorema porque va a haber un segundo teorema de Tales, ¿sale? Entonces, el primer teorema de Tales, ay, chicos. Y voy a tener que empezar a notar quién hace esas cosas de interrumpirnos tanto. Bien. Yo lo único que hago a veces es interrumpir la clase cuando de verdad tengo una duda y no estoy entendiendo. Bueno, a ver, entonces, vamos a ver. Lo que tenemos básicamente aquí, ¿verdad? Es que, si yo tomo dos puntos en los lados del triángulo, ¿verdad? Vamos a pensar en este caso en el lado AB y en el lado AC. Y trazo sobre esos puntos, ¿verdad? Una recta, que es la recta DE, ¿ok? Si se cumple que las magnitudes de los lados son proporcionales, que es esta igualdad que está aquí, esto que está aquí, entonces vamos a poder concluir que las rectas D y BC son paralelas, que son estas que están aquí. ¿Sí? Ahora, podríamos hablar un poco de la importancia del resultado. O sea, vuelvan otra vez a pensar, vean, ustedes en la tarea pasada, en la tarea de ayer, sí tenían un triángulo con estas características, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No. Sí. El triángulo ABC y luego estaba el punto E y F. Exactamente. Y ahí, una de las cosas que creo que fuiste tú, Ángela, que decía, ¿y cómo mostrar que las rectas son paralelas? Pues en realidad el primer teorema de Tales te dice eso, ¿no? Si teníamos que haber visto la relación entre los lados, y si se cumplía que los lados eran proporcionales, o sea, ser proporcionales. Yo preguntaba en el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo también se puede, ¿verdad? También se puede, claro. Sí, en ese, en el último problema fue.
Sí, que fue mostrar que uno de los puntos era punto, no, es que creo que estoy un poco confundida pensando en el problema 1. Bueno, pero no importa cuál problema haya sido. El punto importante es que no siempre a nosotros, por ejemplo, si yo veo este triángulo que está aquí y veo la recta DE y BC y no me dicen que son paralelas, ¿sí? No tengo por qué suponer que son paralelas. ¿Sí queda claro? Sin embargo, sí, puedo establecer que la relación entre los lados son iguales, o sea que estos lados son proporcionales, pues entonces sí puedo concluir que DE es paralela a BC, ¿sí? Y lo puedo usar pues en los problemas. Y Pero este ayer, resultado les va a ser muy útil, ¿ok? ayer se podía usar el teorema de Tales porque no teníamos los lados, nada más teníamos como el área. Bueno, si no tienen los lados, pues sí está difícil, ¿no? Pero luego vamos a ir viendo que los criterios de semejanza, pues usan de alguna manera, se pueden establecer también este tipo de conexiones con los teoremas de Tales, ¿ok? Bueno, entonces, pues creo que no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Pero en relación a demostrarlos, porque la idea sería llegar a los criterios de semejanza, ¿no? ¿Sí? Bueno, este es el segundo teorema de Tales, que no sé por qué no se ve completo. Ahí está. No, volví a ese, ¿no? Bueno, no se ve completo, pero básicamente lo que dice el segundo teorema de Tales, bueno, el primer teorema de Tales también tiene que, también, digamos, los recíprocos son ciertos, ¿no? Si las rectas son paralelas, entonces los lados también van a ser proporcionales. Eso también lo van a tener. ¿Sí está claro? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Todos. O sea, lo que dije. Miren, a ver, déjenme borrar todo esto, borrar todos los dibujos. ¿Ok? Bueno, el primer teorema de Tales, en realidad es el sentido de decir que si las rectas D y E, BF son paralelas, entonces los lados son proporcionales. Y esto que está aquí es el recíproco del teorema de Tales, que sería, si los lados son proporcionales, entonces las rectas son paralelas. Entonces es un resultado en dos sentidos. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. No entendí eso último. Es que ahorita me había saltado una lámina y estaba discutiendo el teorema de Tales Eso todo la en entendí. base a este recíproco. ¿Ok? Ujú. Entonces, lo que les decía es que me salté esta parte y en realidad este es, digamos, lo que se conoce tradicionalmente como el primer teorema de Tales y el otro resultado es su recíproco. La demostración del teorema de Tales, del primer teorema de Tales, de este que está aquí, pues creo que es como útil en el sentido de que hay muchos problemas que se resuelven así. ¿Sí? Por ejemplo, vean, ¿cómo podríamos demostrarlo? Vamos a platicarlo, a ver si con eso nada más queda una idea. Nosotros tenemos que, por hipótesis, ¿verdad? Vean, la hipótesis aquí es que las rectas son paralelas. O sea, BC es paralela a la recta DE. Esta es una hipótesis. ¿Sí? Y bueno, y el hecho de que los puntos D y E, ¿verdad? Son puntos sobre los lados AC y sobre los lados AB. ¿Verdad? Ahora, fíjense en este triángulo que está aquí, en el triángulo, primero, en el triángulo ABE, en este que está aquí, H, esta altura H, es la altura desde el vértice E, ¿verdad? Ujú. Esa altura
es la misma que la altura en el triángulo ADE, en este chiquito que está aquí. También trazada desde el vértice E, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues tenemos dos triángulos con la misma altura. Entonces, ¿qué va a pasar con la relación entre las áreas? ¿Se acuerdan que decíamos? Sí, O sea, la razón de las de las áreas alturas. va a ser igual a la razón de las bases. ¿Sí? En este caso, pues la base de este triángulo que está aquí es el lado AB, ¿verdad? Y la base de este triángulo que está aquí es el lado AD. Entonces, vean, ya tengo esta parte que está aquí. ¿Sí? ¿Verdad? Ajá, sí, sí. Ahora, Ya podemos podemos pensar hacer lo al revés. mismo ahora, pero trazando la altura Del otro lado. del otro lado, desde ahora vamos a pensar en el triángulo ADC, en este que está aquí. Y trazar la altura igual desde el vértice E, ¿verdad? Y esa altura va a ser la misma altura que en el triángulo ADE, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. Y entonces otra vez vamos a tener que la razón de las áreas de ADC entre el área ADE va a ser la razón entre sus bases. Y las bases, pues va a ser en el grandote va a ser AC, ¿verdad? Y en el chiquito AE. va a ser AE. Y son iguales, por lo que tenemos que Y el teorema de entonces, Tales es correcto. sí, y entonces, bueno, eso de que son iguales lo justificamos con lo siguiente. El triángulo, vean, el triángulo DEB, este que está aquí, ¿sí? Y el triángulo DEC, este que está acá, estos dos, tienen base común, tienen la misma base, ¿sí? Y tienen base común y como BC y D son paralelas, o sea, estas dos rectas son paralelas, las alturas sobre esta base van a medir lo mismo, o sea, tienen la misma altura. Entonces, este triángulo que está aquí y este triángulo que está aquí tienen la misma área. O sea, el área de DEB es lo mismo que el área de DEC, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, cuando yo quiera hablar del área de ABE, vean, el área de ABE es el área de este que está aquí más esta área que está aquí. Sí. ¿Verdad? Y O sea, lo mismo es el pasa área con el otro triángulo. de DEB más el área de ADE. ¿Sí? Y entonces, ADC también es igual a... exactamente, o sea, como esta área de aquí es el área de DEC, ¿verdad? Más AED, entonces esto va a ser también igual al área de ADC, ¿sí? ADC. Y ahora sí, es cuando puedo concluir que entonces AB entre AD va a ser igual pues a esos cocientes de áreas, a ABE entre ADE, pero esto también va a ser igual a ADC entre ADE y esto va a ser igual a AC entre AE. Hasta aquí puedo concluir ya que esto se cumple. ¿Sí? Me faltó todo esto que está aquí. Entonces, de nuevo, ¿no? Aprovecho justo para eso, ¿no? O sea, a veces uno ve muy intuitivo la igualdad de algo, pero siempre la tienen que justificar, ¿sí? Vamos a pensar ahorita en que están en una competencia. Por ejemplo, pensemos que están en el Nacional de Lomet. Los del nivel 2 ya van a tener que
resolver problemas donde van a justificar todo el resultado, ¿sí? Por supuesto que va a haber problemas de que solo van a escribir la respuesta y dicen, ah, bueno, pues ahí ya me ahorré la justificación. Pero en los que no, pues sí tienen que saber, no pueden dar por obvio o así como porque yo digo que así es un resultado, lo van a tener que justificar. Los más chiquitos, los del nivel 1, todavía sí tienen esa parte de que ahorita tendrían el examen individual es de solo respuesta y el examen de grupo es donde hay que justificar, ¿sí? Pero lo que les digo es, tienen que escribir. Cuando hagan una tarea, no se vale solo escribir la respuesta. Tienen que decir cómo llegaron a la respuesta. Una pregunta, ¿cómo funciona un equipo? Después platicamos de eso, ¿sale? Si quieren, en la reunión que dijimos que íbamos a hacer. ¿Sale? Para no desviarnos. Bueno, entonces vamos. ¿Hay preguntas sobre esto? No más que en lo de en la razón de las áreas y de las alturas, no sé si son alturas o más. Se supone que tienen que ser las alturas, ¿no? Se supone que tienes que usar las alturas. Eh, Sí, ok, pero las alturas son la misma. Y por eso es que concluimos esto que está aquí, que las áreas son iguales. Como tienen la misma base y pudimos justificar que las alturas son las mismas, pues esos triángulos tienen la misma área. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pero yo me refiero en la flecha verde. A eso. A esto que está acá. Sí. Pero otra vez, la altura es la misma. Y tenemos, este es un resultado que si tenemos triángulos con la misma altura, es una de las afirmaciones que teníamos antes. Empezamos con un lema, que era que si las bases eran iguales, entonces las áreas de los triángulos correspondientes eran la razón de las alturas, ¿verdad? Pero también habíamos visto un resultado en la clase pasada que es que si dos triángulos tienen la misma altura, la razón entre sus áreas son la razón entre las bases. Y estas son las bases. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces borro. Ahora sí borro, ¿no? Bueno. Maestra, Mande. que ya me confundí. Ya ni sé qué quería preguntar. Bueno, luego si te acuerdas preguntas. Bueno, y ahora sí, ¿verdad? Es lo que entendemos por el recíproco del teorema el primer teorema de Tales, que ahora es decir, si los lados de un triángulo son proporcionales, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que, si lo piensan en este triángulo, pues que las bases de los triángulos son paralelas. Ese sería. O sea, se cumplen los dos sentidos. ¿Sí? Si yo quisiera demostrar este resultado, pues sí, la demostración es, vamos a suponer que hay un punto C' entre E y C, de tal manera que sea considerar esta recta punteada que está aquí, que incluso visualmente se ve que no es paralela a DE, ¿verdad? Y decir que el primer teorema de Tales se cumple y llegar a una cosa que no es cierta. Y entonces no queda de otra más que este punto C' tiene que ser igual a C y las rectas efectivamente tienen que ser paralelas. Pero bueno, en realidad no vamos a decir más de esa demostración. ¿Ok? Bueno, vamos al segundo teorema de Tales. El segundo teorema de Tales lo que dice es que si tenemos tres rectas y dos rectas transversales, si tenemos tres rectas paralelas, como estas que tenemos aquí, la recta AD, la recta BE, la recta CF, y tenemos dos líneas transversales. Recuerden que las líneas transversales cortan a las paralelas, ¿no? En este caso. ¿Ok? Entonces, lo que nos dicen es que vamos a tener que, otra vez, que los lados van a ser proporcionales.
O sea, AB entre BC es lo mismo que DE entre EF. Y el recíproco también nos dicen que es cierto. O sea, si se cumple que estos lados son proporcionales y al menos 2 de las rectas son paralelas, entonces la tercera también va a tener que ser paralela. Y ahora, pues ustedes podrían decir, como que en dónde puedo usar los teoremas de Tales, ¿no? No sé si se hacen esa pregunta, ¿verdad? Ya vimos que el primero como que parece que ya lo usamos en algunos casos, ¿verdad? Pero tener 3 rectas paralelas, pues parecería que no siempre como que es claro usarlo, ¿verdad? Pero podemos sobre la marcha ver algunos problemas donde podemos identificar el teorema, el cómo aplicar el teorema de Tales. Pero sí podría ocurrir lo siguiente. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tuvieran una situación como esta, donde tienen un triángulo, ¿sí? Por ejemplo, el triángulo ACF, ¿ok? Y logran identificar que hay 3 rectas paralelas. Entonces, si tienen eso y tienen algunas medidas de estos lados, tal vez puedan encontrar cualquiera de los otros lados. Porque si ustedes saben que el segundo teorema de Tales, pues pueden establecer una relación entre las razones, ¿verdad? De los lados que involucran estos lados que están aquí y tal vez decir quién es este lado que está acá. O sea, hay muchas situaciones que podrían ocurrir, ¿no? Pero vamos a ver si aparecen en algunos problemas y ahí vamos a enfatizar. No entendí este teorema. Digo, teorema. Sí, Bueno, no- este te dice que si tienes 3 rectas paralelas, las que sean, pero paralelas, y cortas esas paralelas con 2 transversales, ¿sí? Entonces puedes establecer la relación entre los lados de, aquí en este caso donde cortan las rectas paralelas. Vas a poder tener que estas razones entre las magnitudes van a ser iguales. ¿Para qué usarlo? Pues depende de un problema ya en concreto, ¿no? Habría que buscar ahí alguna aplicación. Pero creo que sí vamos a hacer ese tipo de resultados. O sea, podría inventarme un problemita aquí ahorita del teorema de Tales. Pero que no tenga la tarea, please. Lo dejo de tarea. No, que no venga. Los problemas de tarea, más que aplicación directa del teorema de Tales, es que los usen en algún problema en concreto, ¿sí? Porque aplicarlo así directamente a algún problema, pues se me hace que es como más tranquilito todo, ¿no? Déjenme, estaba viendo si en alguno de los problemas que íbamos a ver, lo podíamos usar así rápidamente. Pero no, creo que no. Bueno, donde yo lo vea, les voy a decir. O sea, vamos a inventar uno, pues. Sí, por ejemplo, déjenme borrar. Bueno, no, voy a usar este problema, aunque este dibujo, perdón. Imagínense que tenemos esas 2 transversales y tenemos estas 3 rectas que son paralelas, L1, L2 y L3. ¿Sí? Y nos dicen, bueno, vamos a ponerle los mismos puntos. A, B, C, D, E y F. Y nos dan algunos valores. Este lado mide 6, este lado mide 9, este lado no lo conozco, mide X, o sea, es desconocido. Y este lado que está aquí mide 21. El dibujo pues está medio raro, ¿no? Pero eso es lo bonito de la geometría, ¿no? Que el dibujo no tiene por qué ser acorde con lo que están. Es como una representación. Entonces, exacto, ahí está escribiendo, ¿quién está escribiendo? Yo. Ahí está escribiendo Ángela, ¿no? Vean,
Lo que me dice el teorema de Tales, el segundo teorema de Tales, es que tenemos L1 paralela a L2, paralela a L3. Las rectas son paralelas y T1 y T2 transversales. Rectas transversales. ¿Sí? Entonces, dice uno, entonces, por Tales, así como por Pitágoras, por Tales, se cumple, ¿qué se debe de cumplir? Pues se cumple eso que están escribiendo ahí. Se cumple que, lo voy a poner en términos de letras y ahorita le ponemos los valores. Se cumple que AB entre BC debe de ser lo mismo que DE entre EF, ¿verdad? Pero en realidad esto que estamos diciendo aquí, ahora sí con los valores que tenemos ahí, lo que quiere decir es que se cumple que 6 entre 9 debe de ser lo mismo que X entre 21. Es como una regla de 3. Y entonces, ahora sí, ¿quién es X? Entonces, X, pues va a ser 6 sobre 9 por 21. ¿Sí? Entonces, X va a ser 42. Bueno, 6 sobre, de una vez aquí, ¿no? 6 sobre 3, sobre 9, perdón, es 2 sobre 3, ¿verdad? Porque son fracciones equivalentes, para que sea más fácil hacer la operación. ¿Sí? Y esto, pues, es igual a 42 entre 3. Y 42 entre 3 es 14. X es 14. Entonces, ya encontraste cuánto vale X usando el teorema de Tales. ¿Qué? No entendí. Pues lo encontraste con esto que hicimos aquí, ¿no? Lupita, No. Ajá. ¿Qué pasó? ¿qué es X? X es ED. X sí, es que les dije que esto vale X, es desconocido. Y Es de E, pues. X es de E, es el lado de... O sea, de aquí del teorema de Tales, pues esto es lo que es desconocido en este problema que está aquí. ¿Sí? ¿Ya entendiste ahora sí? No. Éramos dos personas distintas. ¿Era mejor qué? Éramos dos personas distintas. Ah, eran dos personas distintas. Ah, perdón. ¿Quién dijo hace rato que no entendió? Yo. Nombre, no los veo ahí. Bueno, es que no tengo, no tengo no estoy viendo quiénes están, la barrita ahí de quién está hablando, porque como estoy acá en la tablet no me deja ver. Pero bueno, no importa. A ver, ¿vale la pena volverlo a explicar rápidamente? Miren, acá está. Este es un problema. Imagínense, que tienen esta situación donde tienen 3 rectas paralelas y 2 rectas transversales y conocen los lados, ¿verdad? Algunos de los valores de los lados aquí en la figura, pero desconocen un lado y ese lado le vamos a llamar X, pero en realidad, pues si queremos usar nuestra notación, es lo que sea de E, ¿sí? Ahora, el teorema de Tales nos dice que si tengo 3 rectas paralelas y 2 transversales, se cumple esta relación que está aquí, esto que está aquí. ¿Sí? Eso es por el teorema de Tales. Bueno, entonces, en realidad, lo que ocurre es que yo conozco algunos valores de estos lados y sabemos que AB es igual a 6, aquí está, y sabemos que BC es igual a 9. Entonces lo sustituyo. D le llamé X, pero podía haberle dejado a lo mejor el ponerle X los confundió. Y EF, aquí me están diciendo que vale 21, entonces lo sustituyo. En esta igualdad que está aquí, que es la misma que tienen aquí, lo único que no conozco es la X, ¿verdad? Entonces vean que de aquí
ya pueden decir ustedes cuánto vale X. Esta igualdad que hicieron aquí, el que lo puso aquí, confunde porque parecería que todo este cociente es 14 y no es eso. Lo que es 14 es X. X es 14. ¿Sí? X es 14, exactamente. Entonces, básicamente lo que hacemos después de tener esta igualdad es nada más decir que X, que es lo que tenemos aquí, que X, lo puedo Es escribir igual a 6 entre 9 por 21. por 21. Como, Que es igual a 2 como 6 entre 9 es como 6 novenos es lo mismo que 2 tercios, pues lo sustituyo. 2 tercios, 2 tercios por, si multiplicamos 21 por 2 tercios nos debería dar 14. Sí, si hacen esa cuenta les queda eso. Ah. Bueno, vamos a seguir. Ya. Bien. Como que se me se desenfocó, ¿no? A ver, dejen volver a compartir. Bueno, esa es lo que sería la definición de semejanza. Vamos a decir que dos triángulos, como estos que están aquí, ABC y A'B'C', son semejantes si tienen sus ángulos correspondientes iguales y sus lados homólogos, dice, proporcionales. Vean, no solo tenemos en términos generales aquí ya, ¿verdad? Representada la semejanza. Ángulos iguales, ángulos correspondientes iguales. Iguales, ¿verdad? Y tenemos lados proporcionales iguales. Lados homólogos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Chicos? Sí. Homólogos iguales. No. Bueno, si eso ocurre, los triángulos son semejantes. No. Ya habíamos hablado de congruencia, ¿verdad? La congruencia decíamos que era la igualdad entre los triángulos. Aquí los triángulos parecerían verse iguales. Tal vez eso es como un mal ejemplo de figuras de triángulos. Pero bueno, lo voy a platicar a partir de aquí. En estos dos triángulos que tengo aquí, el que los ángulos correspondientes sean iguales quiere decir, vean, están dibujados del mismo color. El ángulo A, ¿sí? Aquí, es igual al ángulo A'. Y hasta está tachado con una vez. Esos son los ángulos correspondientes iguales. Este ángulo B es igual al ángulo B'. Y este ángulo C es igual al ángulo C'. Hola, C'. Ya tienen ustedes identificados que esos ángulos son iguales. Ahora vamos a identificar los lados homólogos iguales. Tienen que especificar, igual que en congruencia, cuáles son los lados correspondientes que son iguales. Por ejemplo, aquí, si estos dos, AC el es lado igual correspondiente, a prima AC. sí, el lado correspondiente a B es el lado A'B'. El lado correspondiente a BC es el lado B'C'. Y el lado correspondiente a C es el lado C'. A'. ¿Ok? A eso se refiere. Y eso es que los triángulos sean semejantes. ¿Sí? ¿Claro? Muy bien. Nos vamos a ver el primer criterio de congruencia. El primer criterio, perdón, de congruencia, de semejanza. Vean, el primer criterio dice lo siguiente, ¿no? Bueno, ¿quieren que les ponga un ejemplito de triángulos semejantes? Para que vean Sí. rápidamente. Bueno, desde acá, vamos a ver. Imagínense que tengo dos triángulos. Ya no los voy a dibujar tan bonitos como los que están ahí, para que me digan quiénes son los lados. Bueno.
Voy a tratar de Deja ahí para que un maestro mío no escucharlo. ¿qué? A él no lo escucha. Bueno, tengo aquí ABC. Y tengo aquí que este lado mide 6, este mide 12 y este no sé cuánto mide. Este no sé cuánto mide. ¿Sí? Y luego tengo otro triángulo. Tengo otro triángulo aquí Está hipertrabado. que es DEF. Vamos a pensar en este caso, ¿no? Y vean, me dicen que el lado AB, bueno, el lado AB mide 6, el lado BC mide 12, el lado DE mide 4 y el lado EF mide 5. Ese tampoco sabemos cuánto mide. ¿Sí? Es desconocido. Y nos piden encontrar cuánto vale AC entre DF. ¿Sí? Y nos dicen que estos dos triángulos son semejantes. ABC es semejante al triángulo DEF. Vean, si eso es cierto, si son semejantes, ¿qué pueden decir ustedes rápidamente? Pues que sus lados son proporcionales, ¿no? Que sus lados son proporcionales, que sus ángulos deben de ser iguales, pero sus lados son proporcionales. Aquí ahorita, pues lo que nos interesa es ver lo de los lados proporcionales. Pero vean, ¿qué se va a cumplir? Ahí es de Se va a sobre, cumplir que, sí, que D sobre AB es igual a ese es el FD lado sobre, correspondiente. sí, A ver, que otra vez dime que quién. ED sobre AB. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No me queda claro que esos son los lados correspondientes. O sea, vamos a ver, este lado AB, ¿a qué lado corresponde aquí en este triángulo? FD. A FD, ¿verdad? Entonces, con una rayita, estos dos significa que son correspondientes. El lado DE, ¿a quién es correspondiente? Este lado. Te voy a poner 2 rayas. AC, ¿no? BC. AC. Y este lado, FE, perdón, es correspondiente a BC. Esos son los que son correspondientes u homólogos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el ángulo DCE no es igual al ABC. No, es que, FD bueno, no es igual a ABC. no, es que está bien. Lo que pasa es que mis dibujos están medio extraños, ¿verdad? Pero sí tengo que decirles quiénes son los ángulos iguales, ¿no? O sea, no se ve nada bien. Este ángulo que está aquí, estamos diciendo que es este, ¿no? Sí, ¿verdad? por eso yo digo que no. Sí, pero no importa. Vamos a pensar que así es. Debí de haberles dibujado eso. Y este ángulo que está aquí, con 2 tachitas, es este que está acá. Y este que está aquí, con 3 tachitas, es este que está acá. ¿Sí? Ahora sí, con eso, pues, tendríamos que AC. Ok, ya. Pero bueno, básicamente, entonces como que el reto, independientemente de que no hagamos el problema, porque quiero entrar a los criterios, el reto, si quieren lo hacen ustedes, el reto del problema es identificar los lados correspondientes cuando te dan los ángulos, ¿ok? Ese tipo de cosas se las escribo yo en la tarea, este ejemplito facilito, ¿sale? Ok. Porque este sí está muy sencillo. ¿Qué? Tenemos que hacer ese ejemplo.
Se los voy a poner yo en la tarea para que lo escriban después. No se preocupen. Bueno, entonces el primer criterio... Problema extra que no es necesario resolverlo. No se preocupen, luego les voy a poner yo qué es la tarea. Vamos a seguir, ¿sale? Bueno, el primer criterio de semejanza es el siguiente y se conoce como criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Y nos dice que si dos triángulos, en este caso ABC y DEF, tienen sus ángulos correspondientes iguales, entonces sus lados correspondientes son proporcionales y los triángulos son semejantes. Pues es como que la idea esta de lo que habíamos discutido en la definición, ¿verdad? ¿Sí? Maestra, pero ¿qué sean proporcionales? Que sean proporcionales es que lo que decíamos de que AB entre DE, o sea, el lado correspondiente, el lado homólogo aquí es AB y AD. Entonces, que sean proporcionales lo que quiere decir es que el cociente de AB entre DE tiene que ser igual al cociente de los siguientes lados proporcionales, que en este caso es AC. Lo mismo. Sí, AC entre DF, ¿verdad? Uh-huh. Y también me quedaría el último lado, que es BC entre EF. Eso significa que sean proporcionales. Maestra, ya quedan 10 minutos. Sí, ya lo sé. Qué triste. Porque nunca terminamos de ver lo que tengo planeado. La tristeza vuelve a atacar. ¿Verdad? A menos de que nos robemos el descanso otra vez. Sí, puede ser. Bueno, vamos a ver. Ese es el primer criterio. No los voy a agobiar ahorita. Nada más vamos a platicar los criterios. Y me dicen luego qué podríamos hacer. El siguiente criterio de semejanza es el criterio de lado, ángulo, lado. Se parecen mucho a los criterios de congruencia, ¿no? Algo. No son exactamente iguales, ¿no? Ahorita vamos a hacer una observación. Bueno, el criterio de semejanza, lado, ángulo, lado, lo que dice es que si yo tengo dos triángulos, como como ABC y EDF, y sus lados correspondientes proporcionales, y el ángulo, en este caso, el ángulo comprendido entre estos son iguales, perdón, entonces los triángulos son semejantes. Vean que aquí... Entonces, AB es igual a D. Digo, no. AB entre D es igual a AC entre DF. Exactamente. Eso es lo que quiere decir que estos dos lados sean proporcionales. Son los lados que forman al ángulo que tienen en común o que tienen igual. ¿Sí? Uh-huh. No otros. O sea, los que tienen en común. Vean, este ángulo que está aquí está formado por este lado que está en rojo y este que está en azul. Y lo mismo acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos triángulos van a ser semejantes. Y como ya son semejantes, ahora sí, ustedes pueden decir que también se cumple que BC entre EF, ¿verdad? Va a ser igual a AB entre DE y va a ser igual a AC entre DF. Pueden decir todo lo que implica ya que sean semejantes. ¿Sí? ¿Está claro? Uh-huh. Muy bien. Y el tercer criterio de semejanza es el de lado, lado, lado. Sí, que dice que dos triángulos que tienen lados correspondientes proporcionales, aquí está, esto es la propiedad de ser lados proporcionales, van a ser triángulos semejantes. Entonces, si ustedes tienen... no me aparece el primero de, ¿cómo se dice? De los detalles. Este chiquito. ¿O cómo? No, que la fórmula aparece los detalles. Ah, este parece la de tales porque esta que tracé F', o que he trazado en todos los triángulos, era para platicarles la demostración de los teoremas, pero pues no lo estoy haciendo. Sí, por eso no les he dicho. Pero la idea de la demostración es trazar una paralela ABC, ¿no?
tal que este probarlo como si triángulo fuera que está tabla. este AE'F', sea congruente con este triángulo DEF. Es como poner este triángulo aquí y decir, como estos son congruentes, pues entonces podemos concluir ya que estos dos triángulos que están aquí son semejantes porque es el primer trío de metales y porque entonces, ¿verdad? Van a tener un ángulo en común, que es el ángulo A, van a tener dos lados, ¿verdad? Que son paralelos y vamos a tener incluso que estos ángulos que están aquí son iguales, ¿sí? Y entonces son semejantes. Pero eso es ya pensar en justificar que el resultado es cierto. Y ahora Maestra, no existe un teorema criterio de semejanza lado, ángulo, ángulo. Otra vez, ¿no? O sea, Que sí. todos los lados sean proporcionales y que al mismo tiempo todos los ángulos sean iguales. Bueno, a ver. Acuérdense que si los triángulos son semejantes, entonces no solo se concluyen que eso me faltó enfatizarles, no solo se concluye que los lados son proporcionales, aquí ya pueden decir que los ángulos son iguales. O sea, una vez que ustedes dicen los triángulos A, B, C y triángulo D, E, F semejantes, o sea, ya concluyeron eso. Entonces, van a tener que el ángulo A es igual al ángulo D, o sea, los ángulos correspondientes iguales. El ángulo B es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo F. Por supuesto que sí, porque cuando ya dicen... Entonces, con los lados todo es igual. Sí. Los lados los lados son proporcionales, los lados no son iguales. Los que son iguales son los Vamos a ángulos. tener que... Serían congruentes, pero ahorita no son congruentes. Te va a gustar el Nico Son dice que proporcionales. Ahorita entonces voy a Y hacer yo el en las siguiente- 5 a ver, semanas no me gusta nadie. escúchenme. Sí, Hey, una semana y un día no me gusta nadie. Sebastián, ¿qué trae Todos. Nicolás ahí? Deja que Lupita explique. Estamos en clase. A ver, alguien ahorita hizo un comentario interesante. Semejanza no implica que los ángulos son iguales, ¿no? O congruentes. Pero si dos triángulos son congruentes, sí son semejantes, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, las dos cosas no son lo mismo, pero una conlleva a la otra. Exactamente. Entonces, el criterio de congruencia, el concepto de congruencia es más fuerte que semejanza, pues. Pero no importa, o sea, recuerden que en la congruencia lo que decíamos es que si dos triángulos eran congruentes, entonces sus ángulos correspondientes eran iguales y sus lados correspondientes eran iguales. Ahora estamos diciendo, si dos triángulos son semejantes, entonces sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos son iguales, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Y tenemos 3 criterios de cómo hacerlo. semejanza y también 3 criterios de congruencia. Entonces, si ustedes en algún momento logran identificar que los ángulos correspondientes en un triángulo son iguales, lo único que van a poder decir es que son semejantes, pero no van a poder decir que son iguales, ¿sí? No. Eso debería en circunstancias específicas. Sí. Sería muy extraño, pero se puede. Podría pasar. Exactamente. Bueno, entonces, así está el tema de semejanza, ¿no? Bien. ¿Puedo leer el ejemplo? El ejemplo, vean, dice lo siguiente. Sería una cosa también interesante, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es, si tengo dos triángulos, ABC y DEF, que cumplen lo siguiente, que el lado AB es mayor que AC. Sí, que los lados AB, vamos a decir, y AC son proporcionales a D y EF, que es esto que está aquí. Pero nada más tengo dos lados proporcionales, vean. ¿Sí? Y tengo además que el lado AB es mayor que el lado
AC, aunque en la figura no se ve así, ¿verdad? Ujú. Parecería lo contrario. Por eso D- se dice que las figuras no importan, lo que verdaderamente importa es lo que te explica el problema. Exactamente. Y DE es mayor que DF y el ángulo, vean, el ángulo BC, en Ah, este caso BCA y EFD son iguales. Nos están diciendo esto. Este es como entonces un criterio, podría ser como un criterio diferente, ¿no? Porque el es como criterio un criterio extra. el criterio del lado, ángulo-lado, implicaba que lo que tenía que ser igual era el ángulo formado entre los lados proporcionales. Pero ahora lo que me está diciendo es, si el ángulo que es opuesto al mayor de los lados, ¿sí? Que también lo teníamos ¿se acuerdan que teníamos un resultado igual en congruencia? Mayor lado, ¿sí? Vean, igual acá, es opuesto al mayor lado. Entonces sí pueden concluir que son semejantes. ¿Sí? Es como un criterio extra que solo puede servir en casos muy específicos. Exactamente. Es como un criterio extra que les puede servir para algunos casos específicos. Exactamente. ¿Sí? Bueno, buen día, gracias por la clase. Sale. Hora de receso. Si estuviéramos en clases normales. Bye. COVID. Bye. 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 Nos vemos en la próxima clase. Nos Bye, vemos en chicos. media hora. Bye. Revisen los resultados. ¿Qué resultados? Hasta la próxima. ¿Qué resultados revisamos? Esto de